Durante la noche de lunes, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se volvió tendencia al anunciar su pedido a la Asamblea Nacional para que reactive el juicio político en su contra, catalogándolo como un narcojuicio. Esta mañana de viernes, en los estudios de Coavisa aquí en Quito, mantendremos un diálogo con ella. Buenos días, doctora fiscal general, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bien. Nos encontramos muy bien. Bien, qué bueno. Bienvenida a Contacto Directo. Doctora, usted pide reactivar el juicio político en su contra porque está segura de que no hay los 70 votos para destituirla. No, hemos pedido la reactivación del juicio político por transparencia, toda vez que tenemos la autorización de nuestro médico y que nos ha permitido retomar las actividades laborales con normalidad. Una de las responsabilidades como fiscal general es afrontar y enfrentar este narcojuicio político que ha sido planteado con meses de anterioridad en la Asamblea Nacional. Sí, pero los juicios normalmente en la Asamblea y en una Asamblea como la ecuatoriana se ganan por el peso de los votos de quienes se enfrentan a la autoridad. Es decir, usted tiene que estar muy segura de que en este juicio usted vaya a salir avante, sin censura, y quizá por eso es que usted se lanza a esta reactivación. Yo estoy segura de que no existen razones, ni políticas, ni jurídicas, para ser objeto de censura. ¿Por qué? Se ha dicho que este es un juicio político y que no se ventilará en derecho, que será técnico-jurídico. Sin embargo, la interpelante ha indicado y ella asegura que no conoce de derecho y que esto únicamente se manejará en el ámbito político, como usted bien lo dice. Sin embargo, las causales entre las causales de incumplimiento se me señalan varias motivaciones que no son otras que responden a temas que ya se han ventilado en audiencias ante los tribunales y que por la contundencia con la que ha actuado la Fiscalía General del Estado hemos logrado obtener sentencias. Y entonces, lo que no pueden ganar en los tribunales, tratan de ganar ante el tema en el plano político. Porque en el plano político, doctora Salazar, solo se necesitan 70 votos. Bueno, y es un número muy bajo y muy peligroso como para que usted, al enfrentarlo, la oposición lo consiga, su oposición. La Fiscalía tiene que enfrentar, porque esta es una atribución de la Asamblea Nacional. El Ecuador va a estar muy pendiente y serán ellos quienes juzguen realmente, porque yo no me debo a los ecuatorianos. Yo no me debo a la Asamblea Nacional, yo me debo al pueblo ecuatoriano y serán ellos quienes juzguen, quienes votan, quienes no votan y las razones que motivan a este juicio político. Y que no son otras que tratar de debilitar a la fiscal general justamente cuando hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada que ha infiltrado a las instituciones, a los políticos y a algunos medios digitales. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero para cerrar un poco la parte política, doctora, ¿usted está lista para enfrentar un juicio comandado por el correísmo desde la Comisión de Fiscalización y también desde la presidencia de la Asamblea a partir del 2 de octubre, cuando Viviana Veloz asuma la conducción del Parlamento? No importa quién esté bajo la conducción de la Asamblea Nacional, porque los cargos son los mismos, las pruebas son las mismas y esto no va a variar. Sí, pero le pueden poner a un Ronnie Aliaga nuevamente en un careo durante la interpelación. Y no solamente a esta clase de prófugos, sino a otros prófugos sentenciados, a otras personas que están privadas de la libertad, como ya se ha prestado para varios shows en la Asamblea ¿Usted cree que eso va a pasar? Estamos seguros, pero la fiscal general no se va a prestar para este tipo de show. ¿Qué significa eso? ¿Que usted no va a responder, se va a retirar? Que yo voy a actuar las pruebas de descargo de forma técnico, jurídica y también en lo político. Y si es que ahí se presenta una persona con la que se quiere armar un careo, ¿cómo va usted a responder ahí? Tenemos nosotros ya establecida una estrategia que la iremos develando de a poco. ¿Hubiera preferido que la interpelación se diera con Henry Kronfle como presidente de la Asamblea, doctora Salazar? La fiscal general no tiene preferencias ni no preferencias. Simplemente nosotros vamos a enfrentar en el tiempo en el que nuestro médico me ha permitido y me ha dado la autorización para hacerlo. Además, ahora, mire usted, se sorprenden que la fiscal general ha pedido la reactivación del juicio político y hace unas semanas, cuando se presentó también una actualización por transparencia de mi estado de salud, simplemente lo filtraron y trataron de decir que estamos mintiendo y que estamos huyendo. La fiscal general no huye ni le tiene miedo. Simplemente era un momento de reposo en el que yo tenía que precautelar la vida de mi hija y ahora me siento
con fuerza para seguir. Doctora, usted hace un momento señalaba que es la ciudadanía la que se encargará de juzgar finalmente a quienes ponen el lado correcto de la historia, más o menos, para decir eso. ¿Eso quiere decir que es importante que este juicio se tramite durante la campaña electoral y antes de las elecciones de febrero, como para que el clivaje electoral, el peso electoral, también juegue en este proceso? Es indiferente los tiempos electorales. Lo único que hemos solicitado a la Asamblea Nacional es que se cuide y se respete, por ejemplo, el tiempo en el que fue presentado el juicio político, que es lo que corresponde, y también los tiempos de mi maternidad. Que no se les ocurra, por ejemplo, llamarme a comparecer a días en que yo ya tenga que retirarme por la licencia. Entonces, es lo único que nosotros le estamos pidiendo a la Asamblea Nacional. A la fiscal general tampoco le interesan los tiempos electorales, porque nosotros no participamos de la contienda electoral. Somos una entidad que trabaja con casos sólidos, fuertes y sobre todo que se sostengan en el tiempo. Lo que no pueden sostener en tribunal, tratan de hacerlo en lo político. ¿Se le complicaría a usted si por acciones de este fallo judicial que se dio en las últimas horas vuelven a ingresar 3 ministros para juicio político? ¿Le retrasaría su periodo o no necesariamente? No necesariamente, porque recordemos que la petición de juicio político, la primera petición presentada por la asambleísta Garzón, se ingresó en diciembre del año anterior. Entonces, lo que corresponde es respetar la prelación. Independientemente de si ingresan en los juicios a esos 3 exministros de Lazo que podrían meterse en la cola de la Comisión de Fiscalización. Porque los pedidos fueron posteriores. Ok. ¿Qué argumentos, doctora Salazar, sustentan su afirmación de que este es un narcojuicio? Es un término duro. Sin embargo, el país ha sido testigo, por ejemplo, cuando hemos develado el caso Metástasis, que la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, en la política y en los medios digitales, que conforman 3 aristas para la acción y que han facilitado las operaciones delictivas. Y no nos hemos quedado ahí. También el caso Purga y sobre todo el caso Plaga ha demostrado cómo algunos partidos políticos, uno en especial, han sido tocados por el narcotráfico y también por la delincuencia organizada. ¿Ese partido es el que está patrocinando su juicio, el que cobija a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, doctora? Algunos de sus miembros se han visto involucrados en este tema. No puedo decir que todos, cuidado, sino que algunos miembros, por ejemplo, el prófugo, como usted bien lo ha mencionado, el prófugo Aliaga, un ex asambleísta Acuña y otras personas que han sido señaladas no por la fiscal, sino por los elementos probatorios, llámense teléfonos celulares, llámense testimonios anticipados, y que me gustaría topar brevemente sobre el tema de cooperación eficaz, que mucho se ha indicado que se trata de sentar a una persona para que diga lo que la fiscal quiere escuchar. No, no es así. La cooperación eficaz es una técnica especial de investigación que la recoge la Convención contra la Delincuencia Organizada como una herramienta válida para luchar contra el crimen organizado. Doctora, ¿qué mejor que alguien que formó parte de esta estructura nos cuente cómo se maneja? Sí, vamos a hablar de eso más adelante, pero no quiero todavía salirme del tema del juicio político. Cuando usted habla de que hay un narcojuicio y menciona a determinadas personas cobijadas por un partido político que es el que patrocina este juicio político, ¿es el argumento suficiente o usted va a presentar nuevos argumentos en el juicio político como para sustentar su tesis de que esto es un narcojuicio? La fiscal general con su equipo de trabajo está organizando la estrategia para descargar cada uno de estos señalamientos de supuestos incumplimientos de funciones. Pero mientras sucede esto, hemos ido demostrando con el desarrollo de los casos, la infiltración del narcotráfico en la esfera política. Es que eso es innegable, es innegable. ¿Y ese juicio responde a eso? Por supuesto, porque es una retaliación. Imagínense, lo que quieren es sacarme de la fiscalía, quieren debilitar los casos con el único fin de generar y buscar impunidad. A la cabeza del Consejo de la Judicatura se encontraba uno de los operadores del narcotraficante Norero. Y usted, la ciudadanía, ha sido testigo de quién fue salvado del juicio político, de la censura. ¿Por qué partido político lo salvaron?
y no quieren que se lo llame narcojuicio. Entonces, ¿qué más necesitan para definirlo de esa forma? ¿Hay coincidencias en lo que ocurrió en las últimas horas y frente a lo cual la Fiscalía reaccionó con un comunicado en el sentido de que habría interés por parte de su despacho por dilatar, desvanecer el famoso caso de la mafia albanesa y que el expresidente Rafael Correa lo retomó con fuerza en sus redes sociales, dando versión a lo que se publicó en un medio digital? De ninguna manera la fiscal general quiere retardar la investigación de este caso relacionado con la mafia albanesa. Todo lo contrario. La acusación fue directa, que ustedes han dilatado, por supuesto, han dado tiempo para que esta gente se vaya. Y es que no nos sorprende, porque recordará usted, por ejemplo, que entre los chats que se encontraron en los teléfonos de Leandro Norero estaba precisamente entre Leandro Norero y aquella persona del medio digital que usted ha mencionado, en el que se trataban de ñaños queridos. Entonces no nos sorprende. De hecho, tienen una arista, es una pirámide que está liderada por el sentenciado que ha recogido esta supuesta noticia, por el medio digital que resulta como caja de resonancia, y es una estrategia para debilitar. Ahora bien, esto no se sostiene más allá de los dichos. Por ejemplo, que la Fiscalía venía investigando desde diciembre del 2022 este caso de manera absolutamente reservada y no de forma aislada, sino con la cooperación internacional, con España. Luego se desarrolla un operativo en conjunto, el caso denominado La Pampa, en el que no se hizo ningún show, sino que se ejecutaron allanamientos y un objeto de procesamiento tanto por delincuencia organizada con fines de narcotráfico y por lavado de activos, varios miembros de la mafia albanesa. Además, se ha informado de manera maliciosa que se le comunicó a este señor Dritan Chika para que abandone el país. Falso. Cuando se inició la investigación, él ya había salido del país. Y otros miembros de esta mafia albanesa fueron también procesados en España al unísono bajo el trabajo de la Fiscalía General del Ecuador. ¿Era imposible que la alerta a este señor se diera antes de iniciar una investigación desde Fiscalía? Por supuesto, es imposible, y además que esta investigación, si se hace el señalamiento al despacho de la Fiscal General, es erróneo y falso, porque esta investigación se la está manejando desde la unidad especializada en delincuencia organizada y desde una unidad especializada en lavado de activos, no en el despacho de la Fiscal General. El comunicado que ustedes sacaron la tarde de ayer, más allá de relatar estas fechas, no era del todo contundente, es decir, faltaban algunas piezas importantes que puedan señalar exactamente cuál es el estado de ese caso y cuál es el paradero, el resultado y lo que les espera a esos principales involucrados e incluso figuras políticas, ¿no? Por ejemplo, se informó en este comunicado que el caso se encuentra a la espera del desarrollo de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, es decir, que la Fiscalía va a presentar la acusación formal, que muchas de las empresas que han sido señaladas de forma errónea y maliciosa también por aquel medio digital han sido intervenidas por parte de la Fiscalía General del Estado procesando a las personas jurídicas, pero también se señala más adelante, no sé si usted tuvo oportunidad de ver, y dicen, ok, la Fiscalía dice que no alertó, pero las compañías siguen en operación. En primer lugar, vamos estableciendo cuáles son las competencias de cada una de las instituciones. La Fiscalía no es la entidad de control que limita la acción de las compañías. Sino es la superintendencia de compañías. Entonces es de forma maliciosa que se informa. Doctora, para cerrar ya el tema del juicio político, ¿usted está confiada en que saldrá sin censura de este evento? Estoy confiada en que la ciudadanía va a ser testigo de que este juicio político no responde más que a una revancha de la delincuencia organizada por haber develado la estructura que mantenían cooptada al interior del Estado ecuatoriano. Bien, doctora, cambiemos de tema. Se equivocó la Fiscalía con el allanamiento a las oficinas de dos juezas de la Corte Nacional, aquellas que le concedieron la semana pasada el traslado de Wilman Terán de la Roca a la cárcel 4 vía apelación de habeas corpus? De ninguna manera, como usted conoce, nuestro ordenamiento jurídico establece la posibilidad de que en el marco de una investigación previa o de una instrucción fiscal, la Fiscalía pueda liderar varias acciones para acopiar elementos que luego ayuden a sustentar nuestras investigaciones. Este es el caso. Adicionalmente, se ha tratado de tergiversar y decir que el allanamiento ha sido un abuso. Nuestra legislación prevé la posibilidad de que todas las personas en igualdad de condiciones seamos objeto de investigaciones.
y me incluyo. A diario se practican diligencias en estas denuncias que le presentan a la fiscal general. Entonces, sí, déjeme terminar, por favor, la idea. Ninguna persona está sobre la ley. Si es que eso queremos nosotros dar por sentado, entonces promovamos una reforma en la cual se indique que todos los ecuatorianos serán susceptibles de acciones de investigación, a excepción de 1, 2, 3 o 4 personas intocables que se dirían. Doctora, muchos juristas y mucha gente que ha respaldado su trabajo en estos años han sido particularmente críticos con ese allanamiento porque señalan que, en primer lugar, puede haber instancias posteriores y más institucionales con las cuales se pudo haber evaluado el trabajo de estas juezas y que entrar a allanarles cuando ellos toman un fallo jurídico es meterse en la independencia, es dañar la independencia de los poderes. De ninguna manera, lastimosamente, este caso aún se encuentra en investigación previa y no se trata de que la Fiscalía está inconforme con el fallo, sino que responde a una denuncia que se presenta y es nuestra obligación, no solamente en este, sino en todos los casos, actuar. Y por ejemplo, pero no sonó como a retaliación, es decir, ustedes sacaron a Wilman Terán de la Roca a la cárcel 4, entonces yo meto con allanamientos. ¿No se puede ver eso ante la gente, doctora? Se puede ver, pero esa no es la motivación. Además, ahora se sorprenden y dicen, jamás se pudo haber allanado a un juez de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y otros jueces que han sido objeto de allanamiento? El propio Wilman Terán fue un juez de la Corte Nacional de Justicia y vemos cuál ha sido la responsabilidad en este tipo de casos. Adicionalmente, esta técnica del allanamiento nos permite recabar indicios que posteriormente nos ayudan a sostener las investigaciones. También por ahí leía que decía que el allanamiento no es una técnica efectiva, todo lo contrario, porque a raíz de la incautación de elementos, de indicios, por ejemplo, de teléfonos celulares, de computadores, nos llevan más allá a descubrir varias tramas de corrupción. De que esas pruebas se destruyan. Por supuesto, porque si dejamos nosotros pasar mucho tiempo, se eliminan estos indicios que van a fortalecer nuestra investigación. Pero, doctora, lo que mucha gente ha criticado, y nosotros al revisar la sentencia, lo que sí nos podemos dar cuenta es la enorme negligencia, doctora, de entidades como el Ministerio de Salud, como los abogados del SNAI, que prácticamente permitieron que las dos juezas, sobre todo en este fallo, aceptaran los argumentos de Wilman Terán para trasladarle de la cárcel La Roca a la cárcel 4, porque prácticamente se acogieron al silencio, respondieron de manera vaga a todas las interrogantes que se les hizo sobre la situación psiquiátrica del doctor Terán, el aislamiento que tiene, la imposibilidad que él tiene como su propio abogado de tener las horas suficientes para preparar su defensa en un caso tan importante, y que para eso, y que el silencio de estas autoridades es una prueba suficiente de que Wilman Terán tenía razón, porque callan las instituciones del Estado. ¿No valía más bien investigarlas a ellas? La Fiscalía no está para analizar esta sentencia, toda vez que nosotros no controlamos la sentencia. Nosotros estamos para investigar delitos, hechos. Pero entonces, ¿por qué allanan la oficina de las juezas? Porque tenemos una noticia de delito que da cuenta de un acto de corrupción frente a la emisión de este fallo, más allá del contenido del mismo. Sin embargo, el contenido del mismo sí es bastante sensato en algunas partes. Pero hay algunas inconsistencias. Por ejemplo, se ha dicho en que se le tiene que entregar al señor Wilman Terán, quizá me equivoque, acceso a Internet al menos 8 horas al día. Vigilado, dándole los accesos necesarios. También se hace referencia a que él está asumiendo su propia defensa y que por tanto necesita tener esta posibilidad. Sin embargo, hay una contradicción porque también se establece el acceso libre e ilimitado a sus abogados defensores para preparar la defensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se está autodefendiendo o está teniendo el patrocinio de los abogados? Tengamos ahí una limitación. Eso no se sostiene. Y además, limitado, y no se establece tampoco. En redes sociales se ha establecido que únicamente el acceso es a la página de la función judicial, pero eso en la sentencia no dice. Dice vigilado. Vigilado, pero vigilado
se puede entender de varias formas. ¿Por qué le preocupa tanto a la fiscal Diana Salazar que la hayan trasladado de La Roca a la 4 si igual sigue preso? A la fiscal Diana Salazar no le preocupa que le trasladen a un privado de la libertad o a otro, a ningún centro, porque la fiscalía no interviene en la administración penitenciaria. Lo que le preocupa a la fiscalía, porque es nuestra obligación, son aquellas denuncias que relatan actos de corrupción en el sistema judicial. Y como ya hemos visto cómo se han manejado en otros casos, nosotros tenemos la obligación de actuar. ¿Usted ya tiene evidencias de que esos hechos que ustedes recabaron en el allanamiento pueden dar fuerza a un caso? Estamos ahora mismo en investigación previa, se están practicando las diligencias necesarias, audiencias privadas, y esperamos obtener el resultado que corresponde. Bien, seguimos en contacto directo en esta entrevista con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Doctora Salazar, ¿cómo se puede justificar, cómo justifica usted el hecho de que personajes como Mayra Salazar y alias Estimado hayan recibido penas reducidas cuando fueron parte esencial de la toma de las mafias en el Estado, toda vez que se descubrieron estos casos, Metástasis, Purga, etcétera? Usted lo ha dicho porque al haber sido parte ellos de estas organizaciones criminales, ellos voluntariamente deciden colaborar con la justicia, cooperar con la institucionalidad y que nos permita llegar a la verdad. Mucho se tergiversa sobre la aplicación de esta figura cooperación eficaz, como que es un invento de esta administración. Sin embargo, vale recordar lo que ya había dicho anteriormente, que esta es una técnica que fue adoptada por la Convención contra la Delincuencia Organizada y que se establece como una herramienta válida para luchar contra el crimen organizado. Mire usted, muchos miembros de las organizaciones criminales, ¿qué hacen? Tratan de silenciar a los operadores de justicia, los asesinan, se convierten en prófugos de la justicia, tratan de dañar los casos a través de los medios digitales y no colaboran con la justicia, tratan de entorpecer el desarrollo de las investigaciones versus aquellos que, entre comillas, se arrepienten y deciden develar la acción de sus otros miembros. Entonces, ¿qué es lo que se establece en otras legislaciones? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Colombia, una inmunidad total y son liberados versus la entrega de la información. Nuestro legislador acá no ha contemplado que tengan inmunidad total, sino que tengan un beneficio de hasta el 90% de la pena. El problema es que la justicia en Ecuador está tan venida menos que uno asocia esta colaboración con impunidad porque siente que para nadie hay garantías y para nadie se hace justicia. Lastimosamente. Ese es el problema. Pero tenemos nosotros que tener confianza y al escuchar, por ejemplo, los testimonios de estas personas, decir, bueno, sí, ellos se están poniendo en riesgo también porque están develando a una estructura criminal que además son muy peligrosos. Para ellos. Para ellos y para todos, porque también con la información que estas personas entregan, nos permite no solamente saber los manejos al interior de la organización, pero también ir fortaleciendo nuestras investigaciones. Y la mayor preocupación de las estructuras cuando una persona decide cooperar o también acogerse al procedimiento abreviado, que es otra figura que no necesariamente implica una cooperación, sino asumir la responsabilidad del caso, es que la Fiscalía, por ejemplo, en el tema Metástasis, tiene ya probada la materialidad de la infracción, es decir, ya tiene la Fiscalía probada la existencia de una estructura criminal conformada por funcionarios públicos, por abogados y otros operadores. Y lo que se va a discutir en las siguientes etapas procesales, me refiero al juicio, es la responsabilidad de aquellas personas. Y le digo, por información de fuentes que nosotros manejamos, al interior de la cárcel 4, por ejemplo, uno de los procesados en el caso Metástasis, el que fue beneficiado en los últimos días por parte de esta decisión de las señoras juezas, me refiero a Wilman Terán, él está liderando, porque es un líder este ciudadano, él está liderando una campaña de no acogerse al procedimiento abreviado, porque él manifiesta a viva voz que aún mantiene control total de la Corte Nacional de Justicia. Es más, si usted se da cuenta, el día jueves, aquel día jueves en que se dictó este fallo, él llegó de forma victoriosa y dijo, este es un día de triunfo. Ya van a ver por qué. Y no se refería a la audiencia Metástasis que ni siquiera se instaló. Se refería a aquel fallo que él ya conocía, del cual iba a ser beneficiario. El del habeas corpus. El del habeas corpus. Porque así se manejan las estructuras. Ahora hay un nuevo pedido de él porque saliera en libertad. Porque el mensaje que está entregando el señor Wilman Terán a la sociedad,
a los otros coprocesados es que él aún mantiene el control de la justicia, que él controla y que tiene a sus compañeros que le van a beneficiar de todo lo que él dice. Entonces, delaciones como las que han hecho, estimado Omaira Salazar, permiten que ustedes como fiscalía ubiquen a personajes como Wilman Terán como cabeza de estas tramas de corrupción para que a ellos les caiga así el verdadero peso de la ley. Ese es un poco el camino que la gente tiene que entender que van a seguir. A todos les debe caer el peso de la ley. A él y a los coprocesados en esta causa y en otras. Porque, por ejemplo, del testimonio de Mayra Salazar nos permitió avanzar en el caso Purga, sin miedo, en donde personajes como Muentes, Gallardo, Marfetán también han sido objeto de procesamiento gracias a la información. Y además, no solamente es que la Fiscalía ofrece esta cooperación. La cooperación obedece a que frente a la contundencia de los elementos que hemos encontrado, de ahí el beneficio y la utilidad de hacer un allanamiento. Para ejemplificar, teléfono de Mayra Salazar. Encontramos en un allanamiento. Gracias a la información que tenía este teléfono, ella se ve, no tiene hacia dónde escapar y dice, ok, voy a colaborar con la justicia. Entonces, las dos herramientas sirven para llegar a la verdad. ¿Qué personajes del caso Metástasis son los que van a recibir o que debieran recibir la mayor fuerza de la pena en Ecuador por lo que han hecho? Aquellas personas... Separado de quienes ya tuvieron estas penas reducidas. Aquellas personas que han sido identificadas como líderes. Por ejemplo, ¿quién? Y que en su momento la Fiscalía va a presentar Todavía en la usted acusación. No las puede revelar. Todavía, más allá de lo que se ha conocido. Todavía la acusación no se la puede entregar porque estamos a la espera del pronunciamiento de si se declara la nulidad, como ha sido el pedido de varios de los coprocesados o de todos los coprocesados, de que este caso vuelva a foja cero, que no se continúe, y si el juez no acepta, no acoge esta petición y no la debe aceptar porque no tiene ningún sustento. ¿Narcos están ahí? Están narcotraficantes. ¿Políticos? Están políticos. ¿Medios digitales? Están los medios digitales que están siendo objeto de investigación también. Investigaciones no solamente relacionadas con este caso, sino con otros casos. ¿Esas investigaciones continúan? Continúan y que nos están ayudando a fortalecer cómo funcionan, porque el Ecuador también tiene que estar consciente de cómo funcionan estas Doctora, estructuras. para no dejar este cabo suelto, ¿cuál es el peligro o la alerta que usted prende ante la ciudadanía cuando dice que Wilman Terán no quiere acogerse al método abreviado? Cuidado, no es que Wilman Terán no quiere acogerse al procedimiento abreviado. Wilman Terán recomienda a sus compañeros de celda en la cárcel 4 que no se acojan al procedimiento abreviado. Que están vinculados a estos casos. Que están vinculados al mismo caso porque él mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia. Esta información ha sido entregada por los mismos compañeros a quien él... Y con el tiempo, o sea, ¿cuál sería el objetivo de que no lo hagan? Que con el tiempo las cosas ponen en su lugar. Que con el tiempo, como la fiscal ya se va, dado que viene el juicio político, entonces este caso quedará en la impunidad. Y le doy un nombre, el procesado César Ácaro, que en su momento pidió y suscribió una petición de procedimiento abreviado. Lo mismo otra ciudadana, Sofía, se me escapa el nombre, y en el momento de la audiencia, previo a la reunión con Wilman Terán, llegó y dijo, no me acojo al procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque acogió la recomendación de su amigo coprocesado. Wilman Terán está convencido de que usted va a ser destituida en la Asamblea, entonces. Por supuesto, porque él tiene los vínculos con los interpelantes y por eso el nombre narcojuicio político. Por eso, pero usted no está convencida de que eso realmente vaya a pasar. Yo estoy convencida de que los señalamientos no tienen sustento ni político ni jurídico y que la ciudadanía va a ser testiga de la actuación de cada uno de los asambleístas. Doctora, hace 2 semanas se conmemoró el primer aniversario del asesinato de Fernando Villavicencio. Me gustaría que escucháramos a Verónica Zarauz para continuar con la entrevista. Ese es un dato importante que nos deberíamos estar preguntando. ¿Por qué Fiscalía no ha puesto interés en averiguar a quién les era incómodos mantenerles con vida a los sicarios que estaban bajo la custodia del Estado, además? Y tampoco se explotaron los teléfonos de los sicarios. Nunca se pusieron estas evidencias en el expediente que debería darnos más información de qué pasó con estas personas. La fiscal encargada del caso es una fiscal experta en lavado de activos, ¿no? Debería una fiscalía experta en crímenes, en asesinatos, llevar el tema de Fernando Villavicencio. Sin embargo, la fiscal general ha decidido que la señora Hidalgo sea la que lleve la causa.
Doctora, los abogados de Verónica Zarauz piden que el caso tenga una nueva investigación, que dé un nuevo giro, con una fiscal distinta, que no esté la fiscal Hidalgo, sino otra persona, y que se reenfoque totalmente sobre un caso de delincuencia organizada. ¿Qué está pasando ahí? Aquí vale hacer algunas precisiones. En primer lugar, la fiscal Hidalgo es una fiscal proba que estuvo durante muchos años en la unidad especializada en delincuencia organizada y que ahora forma parte de la unidad selecta para investigar casos de lavado de activos relacionados con el narcotráfico. Y además, todos los fiscales están capacitados, pero estos fiscales tienen una especialización directa para investigar no solamente temas relacionados con el asesinato, sino con la delincuencia organizada, con el narcotráfico y con estas estructuras que han operado en el país. Esta fiscal ha pasado pruebas de confianza para formar parte de esta unidad. Usted no la va a cambiar. Y nos mantenemos en que es la fiscal idónea para manejar este tipo de casos. Sin embargo, la familia dice que ha pasado un año y que tienen la preocupación de que el caso se reduzca a que se hayan condenado a la mitad de los sicarios que quedaron vivos, que los otros que están muertos no se sabe por qué razón el Estado no los protegió, y los verdaderos autores intelectuales del crimen no se los identifica, están sueltos, y hasta de posibles candidatos en estas elecciones, doctora. Precisamente por esas imprecisiones es que la Fiscalía mantiene bajo reserva la investigación. En primer lugar, quiero informar a la ciudadanía, a los familiares de Fernando, a sus hijas, que la investigación no ha parado, no se ha detenido. Existen varios cuerpos de investigación que abarcan todas aquellas inquietudes que han sido presentadas por parte de la señora Zarauz, que estamos nosotros analizando, que debemos manejar con mucha responsabilidad y reserva este tema por lo que implica, pero uno de mis compromisos ha sido, y se lo he reiterado, por ejemplo, a una de las hijas de Fernando, que nosotros vamos a continuar con la investigación. Ella está consciente del avance de las investigaciones. Usted habló con Amanda Villavicencio. Hemos conversado con Amanda y adicionalmente que hay que proteger la integridad de quienes están formando parte de la investigación, porque si los nombres, las investigaciones se filtran, si ya asesinaron a los sicarios, si ya asesinaron a Fernando, no podemos manejar con ligereza la información. Y tampoco responder a temas de carácter político. Ya, pero la propia Amanda Villavicencio se ha quejado de que ni siquiera se haya hecho una reconstrucción del crimen, que no se sabe el verdadero papel que pudo haber tenido la policía al no haberle brindado toda la protección a Fernando Villavicencio, y que, como le repito, sean simplemente estos 5 detenidos los que paguen por un crimen como parte de autores materiales, de cómplices, además que eran gente que ya estaba en la cárcel. O sea, ¿dónde está el trabajo de la Fiscalía? ¿Dónde está el trabajo de la Fiscalía en llegar a establecer cómo operaron los autores materiales y qué es lo que llevó a los autores intelectuales a dar la orden para asesinar a Fernando? Si bien es cierto, se ha cuestionado de que no existió una reconstrucción del hecho, pero más allá de una reconstrucción del hecho, es por estrategia judicial. A ver, en el momento en que sucedió el caso, el cuerpo fue trasladado a una clínica, se movió, se contaminó la escena del crimen. Además, en la reconstrucción del hecho se debe contar necesariamente con el testimonio de las personas que formaron parte del acto. Entonces, estas personas, me refiero a los sicarios, se acogieron al silencio. Entonces, ¿qué reconstrucción íbamos a tener nosotros sin partícipes? Y además que la víctima falleció. Sí. Claro, así es. Bueno, doctora Salazar, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana.